Buenas tardes, estudiantes. Hoy viernes 24 de abril iniciamos nuestra clase en lengua castellana. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es el texto narrativo. Entonces, vamos a escuchar primero para ustedes qué es un texto narrativo. Recuerden que las participaciones las hacemos en forma ordenada. Bueno, para ustedes, ¿qué es un texto narrativo? Alzamos la mano. Natalia. Cuando uno dice un cuento o un poema. Cuando uno narra un cuento o un poema, bien. El cuento está muy bien, Natalia. El poema no es texto narrativo. Después, ya más adelante les explico por qué. Bien, pero muy bien. El cuento, muy bien, Natalia. ¿Alguien más sabe qué es un texto narrativo? Laurita. Es la historia escrita en un verso que se desarrolla en un lugar. Sí, porque Laura lo está diciendo de la plataforma. Bien, amores, importante, lo que tengamos en la cabecita, lo que nos sepamos sin leer, lo que sepamos, ¿bueno? Entonces, es una historia que se desarrolla en un lugar y tiempo determinado, dice Laura. Camila. ¿No? Bien. ¿Alguien más desea decirnos qué es un texto narrativo? Alejandro Tinedo. Es la... No, el pidiendo. ¿No se te escucha, Alejo? Vamos a escuchar a Devani. Ah, ya se te escucha. Dinos. En una historia hay dos personajes y el narrador. Muy bien, una historia que tiene dos personajes y un narrador. Muy bien, Alejo, vamos a escuchar a Devani. Devani, ¿qué es un texto narrativo? Una historia. Es una historia. Bueno, mis amores, entonces vamos a iniciar contándonos qué es un texto narrativo. Voy a silenciar entonces para que me puedan escuchar mejor. Bien, el texto narrativo es una historia, la narración de una historia que puede ser real o imaginaria. Entonces es contar algo que pasó. Puede ser un hecho que nos haya sucedido a nosotros o puede ser un hecho producto de nuestra imaginación. Esa historia sucede en un lugar y en un tiempo determinado, con unos personajes establecidos. Bueno, entonces vamos a prestar atención cuál es la estructura de ese texto narrativo. Entonces, el texto narrativo tiene unos elementos importantes, los personajes. Esos personajes, tenemos dos tipos de personajes. El personaje principal, que es el protagonista, y el personaje secundario. En los personajes secundarios encontramos al antagonista, que es el personaje malvado de todo el cuento, y encontramos otros personajes que participan en la historia. Pueden ser los personajes que ayudan al protagonista a salvar de pronto a esa princesa que está encerrada, o pueden ser otros personajes secundarios que nos ayudan a darle diversión a ese cuento, a esa historia. Los lugares. Encontramos dos tipos de lugares, lugares abiertos y lugares cerrados. En los lugares abiertos encontramos bosques, playas, todo lo que tiene que ver con el un medio ambiente abierto, ¿cierto? Bosques. En los lugares cerrados encontramos las casas, los castillos, las cuevas. El tiempo. El tiempo puede ser atmosférico o cronológico. El atmosférico tiene que ver con las condiciones climáticas. Entonces, habla de si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol, qué tipo, si estaba nevando, qué tipo de clima está haciendo en la historia, ¿sí? Y el tiempo cronológico tiene que ver con el momento en que ocurrieron los hechos. Cuando hablamos del momento en el que ocurrieron los hechos,
Hablamos si fue de día, si fue en la tarde, si fue en la noche, si fue un año después, una semana después, en qué tiempo se presentaron esos hechos. Estos son los elementos del cuento: personajes, lugares y tiempo. Luego nos encontramos con su estructura. Esta estructura la hemos trabajado mucho en los cuentos que hemos hecho en clase. La estructura es las partes del cuento. El cuento tiene un inicio, donde se presentan los personajes, un nudo, donde se desarrolla el conflicto, y un final, donde se soluciona el conflicto. Cuando nosotros hacemos la escritura de estos cuentos, encontramos que es necesario diferenciar esas partes. ¿Por qué? Yo no puedo ir en el inicio, cortar la historia y pasar al nudo. No, tengo que definir muy bien cuál es el inicio, lo termino con un punto final, luego sigo a un nudo, lo termino con un punto final y termino el desenlace. ¿Por qué lo digo? Porque algunas veces cuando escribimos ese texto, entonces empezamos. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Ella vivía con su madre en una casa muy bonita. Un día la abuelita de Caperucita enfermó y su madre le dijo: ve al bosque ve a la casa de tu abuelita a llevarle unas frutas, pero recuerda, no debes hablar con extraños. Hasta ahí es el inicio. Presenté los personajes, presenté la historia y un punto final. Bien, luego sigo con el nudo. Como yo les decía, no iniciamos el nudo con la letra I. Y Caperucita se fue al bosque. No iniciamos con la letra I. Debemos darle un comienzo, no un nuevo comienzo, sino una continuidad a ese texto. Entonces, Caperucita Roja tomó la canastilla que le dio su madre con las frutas, los bocadillos y las medicinas de su abuelita y se fue por el bosque cantando y bailando. La, 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 la. Cuando iba caminando, apareció un lobo. Pero el lobo pensó: no voy a atacar a Caperucita de esta manera. Voy a hacerme su amigo para conseguir lo que necesita. Entonces se acercó a Caperucita de forma amigable y le dijo: hola Caperucita, ¿cómo estás? ¿Por qué tan contenta? ¿Para dónde vas? Y Caperucita le respondió: voy a la casa de mi abuelita a llevarle unas frutas porque está malita. Entonces el lobo pensó: voy a enviar a Caperucita por el lugar más largo y yo me iré por el más corto, así llegaré de primeras y me comeré a la abuelita y luego me la comeré a ella. El lobo le dijo a Caperucita: bueno, Caperucita, imagínate que como yo conozco también este bosque, te voy a dar una ruta donde vas a llegar así, rapidito. Caperucita, que era una niña muy confiada, muy ingenua, le hizo caso al lobo porque pensó que le estaba diciendo la verdad y tomó el camino que le dijo el lobo. Se fue muy contenta, cantando, saltando por el camino del lobo. El lobo, que era muy astuto, llegó primero a casa de la abuelita, golpeó, la abuelita abrió y se la comió. Se puso la ropa de la abuelita rápidamente y en la cama se acostó. Cuando llegó Caperucita, tocó. Toc, toc. Toc, toc. ¿Será que ahí ya estoy hablando del final o todavía estoy en el nudo? ¿Qué dicen ustedes? Bien, vamos a ver. Laurita, ¿qué opinas? En el nudo. ¿Todavía estoy en el nudo? A ver, Juan David. ¿En qué estoy? ¿Ya estoy en el desenlace o todavía estoy en el nudo? Juanda.
Bueno, Camila, ¿estoy en el desenlace o en el nudo? En el nudo. ¿Todavía estoy en el nudo? Bien. ¿Alguien dice si estoy en el desenlace? A ver, María José. Estás en el final. Ahí ya empecé el final. ¿Por qué? Porque ya conté el problema, ¿cierto? Ya conté que el lobo engañó a Caperucita, le dio el camino más largo, él llegó, se comió a la abuelita. ¿Cuándo empieza el final? Cuando empiezo a solucionar la situación. Entonces, el final, perdón, el nudo queda hasta cuando el lobo llegó, se comió a la abuelita y se acostó a dormir. Hasta ahí es el nudo. El final ya es cuando llega Caperucita, el lobo la engaña, perdón, sí, la engaña porque la abuelita, ella finalmente descubre que es el lobo, grita y llega el cazador, ¿cierto? Llega el cazador, golpea al lobo, el lobo queda inconsciente, le abre la barriga, saca a la abuelita, le echa piedras, cosen al lobo y viven felices por siempre. Ese es el fin. El final tiene que ver con cómo se desarrolla esa historia, cómo finaliza esa historia, cómo se resuelve ese conflicto. Bueno, amores, entonces por eso es importante que aprendamos a identificar cuáles son las partes del cuento, cuáles son las partes de esa historia que yo estoy contando. Y esa es la estructura. Luego tenemos el tema. El tema es la trama, el conflicto, la situación que se presenta en la historia. Esa es la trama. ¿Cuál es la situación que se me está presentando? El texto narrativo contiene diferentes tipos de texto. En el texto narrativo encontramos el cuento, encontramos las novelas, encontramos las historietas, ¿cierto? Esos textos hacen parte del texto narrativo. La biografía, cuando hablamos de la vida de una persona, es un texto narrativo porque estamos contando una historia. Pero resulta, mis amores, que el texto narrativo también tiene otro elemento muy importante. ¿Bien? Entonces, ese texto narrativo tiene algo muy importante que es el narrador. El narrador es la persona que cuenta la historia, ¿cierto? Hay dos formas de ser narrador. Tenemos un narrador en primera persona y tenemos un narrador en tercera persona. ¿Listo? ¿Cuál será ese narrador en primera persona? El narrador en primera persona es el que cuenta como si la historia le hubiera sucedido a él. Es decir, cuando yo cuento algo que me sucedió a mí. Ese es un narrador en primera persona. Entonces, si yo fuera Caperucita Roja, ¿cómo contaría el cuento? Lo contaría de la siguiente manera. Una mañana yo estaba durmiendo tranquilamente en mi cama cuando de pronto mi madre golpeó. Caperucita, Caperucita, levántate que tienes que ir a visitar a tu abuelita. Ay, yo tenía tanta pereza, pero pues era mi abuelita y yo amo a mi abuelita. Así que muy contenta me levanté de la cama, me bañé, desayuné y me fui a llevarle a mi abuelita los bocadillos, la tortica, las fruticas, todo para que mi abuelita se recuperara pronto. Ah, los medicamentos también. Yo iba muy contenta por el bosque, cantando mi canción favorita, cuando de pronto vi que se acercaba el señor Lobo. Pues me pareció muy curioso y recordé que mi mami me dijo, no hables con extraños, Caperucita. Pero dije, pues es un lobo indefenso. De pronto mi mami es muy desconfiada. Ay, el lobo se ve buena gente. Pues yo lo voy a saludar.
Entonces el señor Lobo me saludó. Hola, Caperucita, ¿cómo estás? Y yo le respondí, señor Lobo, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Y como yo soy muy sociable, pues le conté que iba para donde mi abuelita. Igual que iba a hacer el lobo. Entonces, el señor Lobo, muy amable, como él se conoce también el bosque, me dijo que él me iba a decir cuál era el camino más rápido. Y pues como yo tenía que llegar a mediodía a ver las noticias, porque me gustan mucho las noticias, entonces le hice caso al señor Lobo y me fui por el camino más corto. Ese es un narrador en primera persona, cuando habla como si la historia le hubiera sucedido a él. ¿Listo, amores? El narrador en tercera persona es el que cuenta la historia como un testigo o como si fuera una persona diferente. Entonces, es la primera versión que les conté, que cuenta la historia que le sucedió a Caperucita. Entonces, esas son las dos formas que existen en el narrador. Bien, vamos a ingresar. Cuando ustedes ingresen a la plataforma, permítanme un segundo. Me voy a sentar. ¿Listo? Muy bien. Voy a compartirles en este momento la pantalla donde vamos a encontrar el trabajo de la plataforma. ¿Listo, mis amores? Entonces, dice así. Queridos estudiantes, hoy viernes 24 de abril vamos a trabajar el texto narrativo. Los invito a observar la siguiente presentación y luego realizar en el cuaderno el ejercicio propuesto. Recuerda tomar foto de las evidencias y subirlas a la plataforma. En el texto, en la plataforma vamos a encontrar este link, este enlace que está en color azul. Nos va a salir una manita. Lo que vamos a hacer es con el mouse darle clic a esa manita y nos va a abrir esta presentación. Esta presentación la hice yo para ustedes, para que fuera un poco más interactiva y les gustara más. Entonces, la voy a abrir en este momento. Ustedes la pueden abrir después también desde su casa para realizar el ejercicio. Vamos a empezar. Texto narrativo. Recordemos, amores, que es importante tomar nota en el cuaderno. Es importante que registren en su cuaderno qué es un texto narrativo, cuáles son esos elementos, cuál es su estructura, cuáles son el narrador. Todo eso deben escribirlo en el cuaderno, porque es la teoría y es necesario que la tengamos escrita en el cuaderno. Entonces, por eso, esta presentación la van a encontrar en la plataforma para que ustedes puedan registrar eso en el cuaderno. Empezamos. Texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Es la historia escrita en verso que se desarrolla en un tiempo y lugar determinado. La historia, los personajes y los lugares pueden ser reales o imaginarios. ¿Listo? Entonces la historia puede que me haya sucedido como puede que me la haya inventado a través de mi imaginación y mi fantasía. Bien, ¿cuáles son las características de ese texto? Entonces tenemos que el texto tiene una estructura, cuál es el inicio, el nudo y el desenlace que ya les expliqué. ¿Qué tipos de texto hay? Hay cuentos, hay novelas, hay historietas, hay biografías, todos ellos son textos narrativos. Textos narrativos, entonces encontramos los elementos. Tenemos al narrador, que puede ser en primera persona o tercera persona. Los personajes, el protagonista, el antagonista, que es el malvado, y los secundarios. El espacio que es donde ocurre la historia. Puede ser abierto, un bosque, una playa, una isla, bueno, cualquier escenario abierto, ¿listo? Y el tiempo, entonces puede ser atmosférico, si está lloviendo, si está haciendo frío, si está haciendo un solazo, si está cayendo nieve, o cronológico, que nos habla si fue en la mañana, en la tarde, en la noche, hace un año, hace 2 años, hace una semana, dentro de 10 años, ¿cierto? El tiempo cronológico.
Y luego la forma en la que suceden los hechos, los argumentos, inicio, nudo y final. Entonces este es como el resumen de lo que es un texto narrativo. Bien, amores. Vamos entonces ahora a la elaboración del texto. ¿Cuál es la actividad que proponemos para el día de hoy? Teniendo en cuenta estos elementos que yo les acabo de dar, personajes, espacio, tiempo, narrador, todo lo que les acabo de contar, encontramos tres imágenes. En una hay una guerrera, ¿cierto? Hay una guerrera con un arco defendiendo a su comunidad. En la otra encontramos otro guerrero más tierno con un dragoncito. Y en la otra encontramos a unos piratas. Vamos a elegir de esas tres imágenes solo una, solo una. De esas tres, eligen una. Y con esa imagen, en su cabecita, se van a inventar un cuento. Aquí dice de 3 párrafos. ¿Por qué les puse 3 párrafos? Les puse más poquito, ¿cierto? Porque vamos a hacer un párrafo de inicio, un párrafo de nudo y un párrafo de final. Pero ¿qué debemos hacer antes de todo eso? Nos dice que el cuento tiene unos elementos, personajes. Entonces vamos a definir cuál es el protagonista, el héroe, cuál es el antagonista, el malo, y cuáles son los otros personajes que van a salir en la historia. Vamos a elegir el espacio. Si es en un bosque, si es en una playa, ¿cierto? Si es un castillo, si es una cueva, si es el mar, ¿en dónde vamos a hacer nuestra historia? Vamos a definir un tiempo cronológico, hace un año, hace 2 años, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cuándo va a suceder esa historia? Vamos a elegir un tiempo atmosférico. Está lloviendo, es un día soleado, cae nieve, es un clima templado. ¿Cómo es el tiempo en nuestra historia? Vamos a elegir si nosotros vamos a ser narradores en primera persona, o sea, ustedes se van a meter dentro de la historia, o si van a ser en tercera persona y van a contar el cuento que le pasó a otra persona. Bien, amores, teniendo en cuenta eso, van a hacer ustedes un cuento de 3 párrafos, inicio, nudo y final. Pero entonces van a elegir una imagen. Recordemos que los cuentos tienen título. Entonces, el título y escribimos nuestro cuento teniendo en cuenta la estructura del texto narrativo. ¿Listo, mis amores? Entonces, indicaciones claras. Primero, registramos en el cuaderno la información de la presentación. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus elementos? Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, vamos a elegir una de las 3 imágenes y con esas imágenes vamos a crear un cuento, un texto narrativo, teniendo en cuenta los personajes, el tiempo y el espacio y el tipo de narrador que vamos a usar. ¿Cuántos párrafos tiene ese cuento? 3. El primero es el inicio, el segundo es el nudo y el tercero es el final. Bien, voy a activar en este momento los micrófonos para que ustedes me cuenten un poquito. Profe. En orden voy a escucharlos. Alejandro, el que tenga la mano arriba y no empiece, profe, sino. Alejandro. Una pregunta. Claro. ¿Les toca a la que toca hacerla, dibujarla? Señor. La que elijamos toca dibujarla. Al final del cuento, ustedes van a hacer el dibujo de su cuento. Muy bien. Sí, Alejandro. Camila. La princesa guerrera. Perfecto. Ahorita es importante que cada uno elija la imagen que deseen. No me necesitan decir qué imagen eligieron, sino hacer el cuento. Bueno, amores, ¿alguien tiene preguntas del ejercicio? Natalia. ¿Natalia? Profe, yo voy a hacer el cuento de Valiente. Perfecto, muy bien. María José. Profe, toca escribir todas las...
Sí, ojo, amores, escuchen, yo lo dije en la explicación. En el cuaderno deben registrar el tema. Es decir, antes de hacer el cuento, deben escribir texto narrativo. El texto narrativo es una historia que se cuenta, que puede ser real o imaginaria, que sucede en un lugar y un tiempo determinado. Tiene una estructura, personajes, tiempo, lugar. Tiene la estructura de las partes, inicio, nudo, final. Eso hay que escribirlo. Y cuando ya hayamos escrito eso, ahí sí hacemos el cuento. ¿Bien, amores? ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? ¿Listo, Samuel? Samuel Ganado. Profe, una pregunta. Mi amor. ¿Uno puede imprimir la imagen? Claro, mi amor, pueden imprimir y pegar la imagen en el cuaderno, está muy bien. Si la quieren dibujar, también la pueden dibujar. ¿Alguna otra pregunta? La señora. Saray. Profe, ¿qué son párrafos? Los párrafos, ahí Saray, eso lo vimos en clase. Un párrafo contiene una idea total del texto. ¿Se acuerdan que decíamos que un párrafo tiene 5 renglones? Eso es un párrafo, lo que yo estoy escribiendo de la historia. O sea, 3 párrafos. 3 párrafos son 15 renglones. ¿Se acuerdan que yo les decía antes que íbamos a hacer 5 renglones de inicio, 10 de nudo y 5 de final? Ahora son 5 de inicio, 5 de nudo, 5 de final, más pequeñito. Es importante separar, es decir, escribo inicio, lo escribo, nudo, lo escribo, final, lo escribo, o desenlace. Amores, ¿alguna otra pregunta de la indicación? Bien. A ver, señora. Dana, ¿tienes alguna pregunta? Por fin me ¿No? Bien. Listo, amores. Entonces, esta actividad le van a tomar foto solo al cuento. No le van a tomar fotos a lo que registraron de qué es un texto narrativo, características. A eso no. Eso debe quedar escrito, pero solo le van a tomar foto al cuento y lo van a subir a la plataforma. ¿Para cuándo está la entrega? Entonces, pues, vamos a revisar la plataforma. La entrega está para el miércoles. ¿Listo, amores? ¿Este miércoles, profe? Para el miércoles. Déjame, yo confirmo. Ah, no, mentiras. Oye, que estamos. Para el lunes. Para el lunes 27 de abril a las 11 de la noche. Entonces, nos quedan 8 minuticos de clase. Vamos a iniciar registrando en el cuaderno qué es un texto narrativo, características, y luego empiezan a hacer el cuento. ¿Listo, amores? Empecemos. ¿Saray? Profe, ¿cuándo toca entregarlo? Es que dijiste el lunes y luego el miércoles. El lunes. Es el lunes. ¿Listo, Ok. amores? El miércoles no. El lunes hasta las 11 de la noche. ¿Listo? Entonces, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan y vamos a empezar a escribir qué es un texto narrativo. Entonces, para hacerlo más interactivo y para saber si sí me entendieron, vamos a hacer preguntitas. Devani, ¿qué es un texto narrativo? Devani. Primero toca escribir qué es el texto narrativo. Fecha. Devani. Una historia. Es contar una historia. Muy bien. ¿Qué puede ser qué? Friday. Friday. A ver, Creo, ahorita, Friday. ¿cómo puede ser esa historia? Thursday. Puede ser real o puede ser imaginario. Muy bien. Amores, en este texto narrativo, los personajes pueden ser personas, pueden ser animales o pueden ser objetos. Bueno, Cami, Bueno. Profe, tenemos que hacer los textos narrativos.
Sí, hay que describir qué es un texto narrativo. Pues es una historia que puede ser real o imaginaria, ¿cierto? Es una historia que puede ser real o imaginaria, que ocurre en un lugar y en un tiempo determinado. Es decir, siempre me dice dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia. Bueno, Profe, señora. ¿toca poner fecha? Sí, mi amor, es necesario poner la fecha. Muy bien, Majo. Entonces, viernes 24 de abril. Sí. Ah, perdón. Es el texto narrativo. Ya. Ya. Ahora, pala. ¿Qué es un texto narrativo? Es una historia. Que puede Es una ser real o imaginaria, que sucede en un lugar y tiempo determinado. Escrita en verso. En un tiempo y lugar. Punto determinado. Tiempo y lugar determinado. La historia. Profe, pregunta. Es que estoy en clase y entonces era para preguntarte que si escribo esto de qué es el texto narrativo. Claro, mi amor. Recuerda que yo lo dije. Hay que escribir el tema. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Cuál es su estructura? Sus partes. Imaginario. Bien, recuerden que le toman fotico al texto y lo suben a la plataforma. Bueno, mis amores. Bueno. Características. Con rojo. Yo me voy despidiendo, ya nos queda un minuto. Chao, chicos juiciosos, nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos hoy a las 2 de la tarde en ética, ¿bueno? Bueno. Bueno, chicos, chao, que estén muy bien, me alegra mucho verlos, Dios los bendiga. Chao. Chao, juiciosos.